Muy bien, pues Hechos 2:42, lo tenemos, dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y de nuevo estamos en este versículo que nos ha ido acompañando durante todo este año, en el cual se nos dice que la iglesia de Hechos perseveraba en estas cuatro cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nosotros queremos, hermanos, como iglesia, queremos perseverar también en esas mismas cosas. Si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo y vimos lo que era la comunión unos con otros. ¿Qué significaba esta palabra comunión? ¿Qué significaba perseverar en la comunión? ¿Y cómo podemos perseverar en la comunión? En el día de hoy, yo quiero que veamos y que meditemos la tercera cosa que nos dice este versículo, en la cual nos dice que perseveraba la iglesia. Y se nos dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Y como hacíamos la semana pasada, antes de saber lo que es perseverar en el partimiento del pan, primero tenemos que saber qué es esto del partimiento del pan, qué significa el partimiento del pan, a qué se está refiriendo, de qué estamos hablando cuando hablamos del partimiento del pan. Pero antes de llegar a esto y antes de decir de qué estamos hablando aquí, creo que es interesante saber el significado que culturalmente tenía en aquel tiempo el hecho de partir el pan. Porque en el siglo I y en el Oriente Medio, partir el pan era mucho más que simplemente compartir una comida o compartir un alimento. Partir el pan en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles y en aquella cultura, significaba amistad, compañerismo, comunión. Por poner un ejemplo, si una persona, por ejemplo, estaba de viaje en aquel tiempo, y entonces llegaba a un lugar, llegaba a una casa donde era recibido, porque la hospitalidad en aquel tiempo no era un deber social, era una obligación social. O llegaba a una posada y ahí se encontraba con otra persona que también se estaba alojando en ese mismo lugar, a la cual no conocía y con la cual él iba a dormir esa noche. Este hombre que estaba viajando y se alojaba allí, tal vez podría tener la inquietud, el temor de si tal vez esta persona que yo no conozco, que no sé quién es, tal vez durante la noche mientras yo estoy durmiendo, tal vez me pueda robar o tal vez me pueda dañar. No sabía si esa persona, tal vez mientras dormía, podía hacerle daño o podía robarle. Pero si durante la noche, antes de ir a dormir, este hombre tomaba un trozo de pan, lo partía y se lo ofrecía a la otra persona que no conocía, con ese gesto era un ofrecimiento de amistad. Con esa acción lo que estaba diciendo es: mira, yo no te voy a hacer ningún mal, te ofrezco mi amistad, seamos amigos. Y entonces el otro hombre, si recibía ese pan y comía del pan que había partido y le estaba compartiendo la otra persona, al hacer eso, con esa acción estaba expresando lo mismo. Estaba diciendo: yo tampoco te voy a hacer ningún mal, seamos amigos. De hecho, hermanos, en aquel tiempo, cuando dos personas estaban enemistadas, la forma en la cual se reconciliaban y expresaban esa reconciliación era a través de compartir el pan. Uno de ellos tomaba el pan, lo compartía, se lo daba, participaban del mismo pan, y eso era una expresión pública de que ya la enemistad se había acabado y que ya estaban reconciliados. Había habido una reconciliación. Y hermanos, estamos cercanos a la Navidad. Y en una semana vamos a estar recordando que Jesús nació. ¿Y nació dónde? Nació en Belén. Y Belén significa casa de pan. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Y también dijo, yo soy el pan de vida. Así que Jesús es el pan mediante el cual el Padre nos ofrece su amistad.
Y cuando nosotros recibimos ese pan del cielo, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Y Jesús, hermanos, es la garantía de que ya no somos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Y más que amigos, hijos de Dios. Si en verdad, hermanos, recibimos en nuestra vida lo que Dios quiso compartir con nosotros para nuestra salvación, que es su Hijo amado. Hermanos, Dios enviando a su Hijo al mundo y al ofrecer a su Hijo está diciendo, yo no quiero vuestro mal. Os ofrezco mi amistad, os ofrezco la reconciliación y la vida por medio de la muerte de mi Hijo por vosotros. Y la pregunta es, yo pensaba en esto, yo me hacía esta pregunta, la pregunta es, ¿qué pasará con todos aquellos que rechazan a Jesús? Que rechazan y desprecian la muerte expiatoria de Cristo en la cruz por cada uno de ellos, que rechazan el ofrecimiento de amistad de parte de Dios. ¿Qué excusa podrán poner cuando se presenten delante de Dios y Dios les diga, os ofrecí mi amistad? Os ofrecí la amistad en mi Hijo y la rechazasteis. Rechazasteis a mi Hijo, me rechazasteis a mí. Y qué pecado tan grande, hermanos. Qué pecado tan grande es rechazar a Jesús. Rechazar el pan del cielo que el Padre nos ofrece para nuestra reconciliación. Y despreciar la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Así que en aquel tiempo, hermanos, esta idea de partir el pan, de compartir el pan, implicaba esto. Implicaba amistad, compañerismo, comunión. Entonces, en un sentido, podríamos decir que perseverar en el partimiento del pan es perseverar en la amistad, en el compañerismo, en la comunión unos con otros. El partimiento del pan, esta tercera cosa que dice que la iglesia de Hechos hacía, en cierta manera, es una manera de llevar a cabo la tercera cosa, que es la comunión unos con otros. Creo que me he liado, al contrario. El partimiento del pan es una manera de perseverar en la comunión unos con otros. Y es así, hermanos, realmente es así. Ahora, cuando Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, no está haciendo tanto referencia a que en la iglesia hacían comidas fraternales y compartían la comida, sino que los comentaristas, o la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que cuando aquí está hablando acerca del partimiento del pan, está haciendo una referencia a la celebración de la Santa Cena, de la mesa del Señor, o de la cena del Señor, como queramos decirlo. Y nosotros, hermanos, como iglesia, celebramos la cena del Señor cada primer domingo de mes. Y hoy es primer domingo de mes, precisamente, y vamos a participar de la Santa Cena. Y como iglesia, hermanos, perseveramos en el partimiento del pan, en la celebración de la mesa del Señor, pero no queremos ni debemos hacerlo de cualquier forma, como si simplemente fuese un rito más o algo que tenemos que hacer como iglesia por hacerlo, sino que realmente queremos hacerlo sabiendo qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y no solamente eso, queremos hacerlo de la manera en la cual debemos hacerlo, de una manera correcta, de una manera que agrade al Señor. Porque acercarnos a la mesa del Señor no se trata solamente de algo que tenemos que hacer, se trata de algo que no podemos hacer de cualquier forma, de cualquier manera. No podemos hacerlo sin entender lo que estamos haciendo, sin saber por qué lo estamos haciendo, y no podemos hacerlo, hermanos, de cualquier forma, de cualquier manera. Acompañadme y abrid vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al versículo 29. Vamos a leer este pasaje, que es el pasaje que normalmente acostumbramos a leer cuando celebramos la mesa del Señor. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto, de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo debemos hacerlo, cómo debemos celebrar la mesa del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, ¿lo tenemos, hermanos? Amén.
Muy bien, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo y el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muy bien, este es el pasaje que habitualmente leemos nosotros antes de participar de la mesa del Señor. Y hay algunas cosas que Pablo está enseñando aquí a la iglesia de Corinto y nos enseña a nosotros en este pasaje en cuanto a la cena del Señor. Y lo primero que Pablo señala es que la Santa Cena, o lo que nosotros hacemos, la Cena del Señor, es un mandato. Y no solamente nos dice que es un mandato, sino que nos dice quién ha establecido ese mandato. Versículo 23 dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está diciendo, esto no es algo que proceda de mí, sino que es algo que yo mismo he recibido. Fue el Señor quien estableció el mandato y quien estableció la ordenanza. No es que Pablo dice, vamos a hacer esto en memoria de Cristo. Es Jesús el que dice, haced esto en memoria de mí. Es un mandato y es un mandato que viene directamente del Señor, de la autoridad más alta posible y que además fue un mandato que el Señor dio en un contexto y en un momento determinado. Y Pablo lo menciona, dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. No fue un momento cualquiera en el cual Jesús dio esta ordenanza, este mandamiento. Fue en un momento específico, fue en un momento solemne, en la noche en la cual Él fue entregado. Y esa noche no fue una noche cualquiera. La noche en la cual Jesús fue entregado fue una noche en la cual Jesús hizo cosas y enseñó cosas a sus discípulos que eran importantes para ellos y que son importantes para cada uno de nosotros, que sus discípulos no debían olvidar y que nosotros no debemos olvidar. Y en la noche en que Jesús fue entregado, Pablo continúa diciendo que el Señor tomó pan y tomó la copa y la repartió entre los suyos y dijo, haced esto en memoria de mí. Jesús nos dijo, sería bueno que hicierais esto. No lo expone como un consejo, como algo recomendable o deseable. Tampoco dice, si queréis, haced esto. No es una opción. Dice, haced esto. Es un mandato del Señor, es un imperativo. Haced esto, dice, en memoria de mí. Y ese es el propósito del mandamiento, hacer memoria del Señor. Así que la mesa del Señor, lo que celebramos y vamos a celebrar en un momento, no solamente es un mandamiento del Señor, sino que es un recordatorio. A través de la mesa del Señor y a través de los elementos, a través del pan y a través del vino, recordamos al Señor. Y sabemos, hermanos, que el pan y el vino son símbolos. Cuando tomamos la copa, no estamos tomando el cuerpo de Cristo de una manera real. Estamos tomando un símbolo que representa el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos el vino, no estamos tomando la sangre de una manera real. Estamos tomando un símbolo que representa la sangre de Cristo. Son símbolos, pero no son símbolos de algo irreal o ficticio, sino de algo que fue real.
Cuando participamos de la mesa del Señor, no estamos recordando una fábula, ni ningún cuento, ni ningún mito. Estamos recordando algo real. Son símbolos, pero son símbolos de algo real, porque el cuerpo de Cristo fue real, tan real como el tuyo y como el mío, y realmente fue entregado por ti y por mí. Y la sangre de Cristo fue real y realmente fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y son dos símbolos, hermanos, el pan y el vino, dos símbolos separados, pero que ambos juntos representan algo, representan la muerte de Cristo. Y eso, hermanos, es lo que recordamos a través de la Santa Cena. Recordamos a Jesús en su muerte. Y eso es lo que Jesús quiere que recordemos. Jesús quiere que recordemos su muerte. Y es interesante, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia con la muerte. No que ninguno haya muerto, pero sí que todos hemos experimentado la pérdida de seres queridos, familiares que han partido, que han muerto, que han fallecido. Y a ninguno de nosotros nos gusta recordar a esos seres queridos en su muerte. Nos gusta recordarlos en su vida. De hecho, es muy común que haya personas que no quieran ver el cadáver de sus seres queridos. Y alguna vez, en la última vez que estuve en un tanatorio, me pasó que uno de los familiares no quería verlo. Dice, no quiero ver el cadáver, quiero recordarlo cuando estaba vivo. Cuando perdemos seres queridos, ninguno de nosotros queremos recordar a nuestros seres queridos en su muerte. Queremos recordarlo en su vida. Pero Jesús no nos dice, acordaos de mi vida. Y a través de la Santa Cena no recordamos la vida de Jesús, sino la muerte del Señor. En una semana vamos a recordar su encarnación. Vamos a recordar que Jesús nació en Belén, pero Jesús no nos dijo que recordásemos su nacimiento. ¿Está mal? No. ¿Es malo celebrar la Navidad? No. Es bueno. Es bueno celebrar y es digno de celebración que el Señor naciera, que Jesús viniera a este mundo. Pero hermanos, no debemos olvidar para qué nació, por qué vino. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvarnos y salvarnos muriendo en nuestro lugar, muriendo en una cruz por nuestros pecados. Jesús no dijo, acordaos de mi vida, ni tampoco dijo, acordaos de mis enseñanzas. ¿Debemos recordar la vida de Jesús? Por supuesto, claro que tenemos que recordar la vida de Jesús. Ella es nuestro modelo a seguir. Debemos recordar sus enseñanzas. No solo debemos recordar sus enseñanzas, sino que debemos guardar sus enseñanzas. Y debemos enseñar lo que Jesús nos enseñó. Pero, ¿sabéis? La vida de Jesús no nos salva. Las enseñanzas de Jesús no nos salvan. Lo que nos salva es su muerte. Lo que nos salva es que Él ocupó nuestro lugar en una cruz y murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y Jesús quiere que lo recordemos en su muerte. Y hermanos, todo lo que tenemos como cristianos se centra en su muerte, en su obra en la cruz. Y su vida y sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús cobran sentido y cobran propósito porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que recordamos, hermanos, a través de los símbolos, a través del pan y del vino, la muerte del Señor, la cual era necesaria para nuestra salvación. Y el pan y el vino que tomamos son símbolos que representan el cuerpo y que representan la sangre del Señor. Son símbolos, pero son símbolos adecuados porque representan todo lo que el hombre necesita. Porque el hombre necesita comida y asimismo también necesita bebida. Y los dos elementos, el pan y el vino sobre la mesa, están ahí para mostrarnos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Juan capítulo 6, versículo 55, Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y en Cristo tenemos el verdadero alimento y la verdadera bebida. No tenemos que ir a Cristo para obtener alimento espiritual y luego acudir a otro lugar para obtener
bebida espiritual. Todo lo que necesitamos podemos encontrarlo en Jesús, en el Cristo crucificado, en su obra y en su sacrificio hecho por ti y por mí en la cruz. Y son símbolos, pero son símbolos adecuados. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Pablo nos está diciendo que a través de la mesa del Señor anunciamos la muerte del Señor. Proclamamos su muerte. La Santa Cena es una proclamación del Evangelio. Cuando nosotros nos reunimos en un lugar como este a celebrar la Cena del Señor, lo que estamos haciendo no es otra cosa, sino recordar a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? Pablo mismo nos da un resumen en el capítulo 15, versículos 1 y 3 de esta epístola de 1 de Corintios. Pablo dice, además, en 1 Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el evangelio que Pablo recibió y que Pablo predicaba? Continúa diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio. Y esto es lo que nosotros recordamos a través de los símbolos y a través de elementos visibles, a través del pan y del vino, a través de la mesa del Señor. Lo que recordamos es el Evangelio. Recordamos la obra de Jesús en la cruz. Pero hermanos, no solamente recordamos lo que Él hizo, recordamos por qué lo hizo. Un comentarista dice que cuando nos acercamos a este texto, Pablo está haciendo que nosotros, en primer lugar, miremos hacia atrás, hacia el pasado, hacia su muerte. Luego está haciendo que miremos hacia el futuro, lo vamos a ver después, y también hacia adentro. Y hermanos, cuando miramos hacia atrás, hacia la muerte de Cristo, hacia la cruz, no solamente vemos que Jesús murió, sino vemos también por qué murió. Vemos su amor y recordamos su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú quieres ver el amor de Dios? Si queremos ver el amor de Dios, tenemos que dirigir nuestra mirada a la cruz. Tenemos que mirar a la cruz. Y cada vez que celebramos la mesa del Señor, miramos a la cruz. Y cuando miramos a la cruz, no solamente vemos su muerte, no solamente recordamos su muerte, sino que vemos su amor y recordamos su amor por nosotros. Recordamos su salvación y recordamos su amor. Recordamos que su salvación no ha menguado y que su amor tampoco ha menguado. Y hermanos, esto es algo que tenemos que recordar y que tenemos que saber, que su salvación, que el poder para salvar del Señor no ha menguado y que su amor por ti y por mí no ha menguado. Y hermanos, saber esto nos salva. Saber esto cuando estamos pasando por momentos difíciles, saber esto nos va a consolar, nos va a confortar, saber que Él nos amó y nos amó tanto y Él no nos ama menos ahora. Que su amor sigue igual por cada uno de nosotros. Que Él nos amó y envió a su Hijo, pero que Él sigue amándonos con la misma intensidad. Y hermanos, saber esto cuando estamos pasando por momentos buenos, también nos alienta a seguir, nos alienta a servirle con más fuerza, con más agradecimiento. Y Pablo dice, cada vez
Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos, proclamamos la muerte, que Cristo se entregó por nosotros y murió por nuestros pecados, dice el versículo 26. ¿Hasta cuándo? Y Pablo contesta, hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente murió, Jesús también resucitó. Jesús resucitó como Él había dicho, como Él había anunciado a los suyos, y resucitó cumpliendo su palabra. Y porque resucitó, también, hermanos, sabemos que volverá como Él nos ha dicho. Entonces, hermanos, mientras vuelve, nosotros tenemos que recordarlo y seguimos recordándolo a través de la Santa Cena, proclamando el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Luego, hermanos, la Santa Cena o la mesa del Señor no solamente es un recordatorio de su muerte, sino también es un recordatorio de su segunda venida, de que Él va a volver. Y cuando celebramos la Santa Cena, como he dicho antes, no solamente miramos hacia atrás, hacia el pasado, recordando su muerte, recordando su amor, también miramos hacia adelante, hacia el futuro, recordando su segunda venida, recordando que Él va a volver. Y Él va a volver para reinar. Él no va a volver para morir otra vez. En su primera venida, Él vino para salvarnos de nuestros pecados, pero en su segunda venida, Él va a volver para reinar con poder, hermanos. Y ese debe ser nuestro anhelo. Cuando celebramos la mesa del Señor, no solamente miramos al pasado, sino que miramos al futuro y podemos decir como la iglesia en Apocalipsis, sí, ven, oh Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero como he dicho, este pasaje Pablo no solamente nos dice que a la hora de participar tenemos que mirar hacia atrás, recordando la cruz de Cristo. No solamente tenemos que mirar hacia el futuro recordando su segunda venida, sino también tenemos que mirar hacia adentro a la hora de participar de la mesa del Señor como debemos hacerlo. Pablo nos hace una advertencia a no participar de cualquier forma, a no participar de cualquier manera. Y lo encontramos en el versículo 27 al 29, porque Pablo nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, en primer lugar, quiero señalar lo que Pablo no está diciendo aquí. Pablo no está diciendo aquí que para participar de la mesa del Señor nosotros tengamos que ser dignos. O si no nos sentimos dignos, que no participamos de la mesa del Señor. Porque ¿quién es digno? Si fuese así, ¿quién es digno? ¿Quién podría participar de la mesa del Señor? Ninguno somos dignos. No somos dignos de la obra del Señor en la cruz. No somos dignos de su cuerpo partido por nosotros. No somos dignos de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ninguno somos dignos de participar de la mesa del Señor. Y lo que nos hace dignos es su obra por cada uno de nosotros. Que en Él somos limpios de todo pecado, que su sangre nos limpia de todo pecado. Pablo no está diciendo, cuidado, tenés que ser dignos, tenés que llegar a un estado espiritual determinado y un estado determinado de dignidad para poder participar de la mesa del Señor. Nunca vamos a llegar a ese estado en el cual nosotros podamos decir, ahora soy digno. Ninguno somos dignos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos participar. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos participar, porque es un mandato y debemos hacerlo en obediencia al Señor, pero no debemos hacerlo de cualquier manera, sino que debemos hacerlo de una manera digna. Y no debemos comer el pan y beber la copa del Señor indignamente. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es comer el pan y beber el vino indignamente? Tiene que ver
según estos versículos y según el versículo 29, que comer indignamente tiene que ver con discernir el cuerpo del Señor. O mejor dicho, con no discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa no discernir el cuerpo del Señor? Bueno, esta frase puede significar dos cosas y probablemente significa las dos cosas. Cuando habla acerca del cuerpo del Señor, puede ser una referencia a los elementos de los cuales estamos participando. Porque Jesús dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Entonces, no discernir el cuerpo del Señor sería no discernir el significado de los elementos. Y cuando no discernimos, no sabemos lo que estamos haciendo, estamos participando indignamente, porque no estamos participando como debiéramos hacerlo. La persona que participa con indiferencia, sin darse cuenta de lo que quiere decir, de lo que significa lo que estamos haciendo a través de los símbolos, está participando indignamente. La persona que participa de la mesa del Señor como cualquier cosa, como si fuese un rito, como si fuese algo más que toca porque es primero de mes, primer domingo de mes, y es lo que hacemos, y toca, y bueno, venga, vamos a participar y a ver si termino pronto, que tengo que hacer la comida. Esa persona que hace eso está participando de una manera indigna, porque no está discerniendo el significado, la profundidad y lo solemne que es lo que estamos haciendo a través de la mesa del Señor. La persona que está viviendo de una manera contraria a la voluntad de Dios y que está en pecado y que sabe que está en pecado y por tanto no está en comunión con Dios y participa de la mesa del Señor, lo está haciendo indignamente. Y si estás así, la invitación no es a que no participe, la invitación es que te arrepientas de tu pecado, confieses tu pecado delante del Señor. Y como decíamos la semana pasada, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de todo pecado. Y una vez limpios, participar de la cena del Señor. En segundo lugar, esta frase, el cuerpo del Señor, puede ser una referencia no a los elementos, sino a la iglesia misma, la cual es el cuerpo del Señor. La Biblia nos enseña y habla acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, tomar la mesa del Señor indignamente es tomarla sin tener en cuenta a tu hermano, al hermano que está a tu lado o que está en el mismo lugar y que está participando también de la mesa del Señor. Si yo he pecado contra mi hermano, si yo tengo un problema con él o si hay enemistad, no debo tomar la cena del Señor, porque eso es hacerlo indignamente. Más aún, es caer en pecado de hipocresía. ¿Por qué? Porque participamos del mismo pan y del mismo vino. Y participar del mismo pan nos habla de amistad, nos habla de compañerismo, de comunión entre nosotros. Entonces estamos participando de algo que está representando que hay amistad entre nosotros, que hay compañerismo entre nosotros, que hay comunión entre nosotros. Y al mismo tiempo lo que hay es que yo he pecado contra mi hermano, que yo no puedo verlo y que tengo un problema con él y que hay enemistad. Y entonces estamos haciendo algo de una manera hipócrita. Y si hay algo que el Señor condenaba cuando Jesús estuvo en este tiempo, es la hipocresía. Que tengamos una apariencia de algo, pero que en realidad lo que hay por dentro es otra cosa muy diferente. Hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos de la mesa del Señor y participar de la cena del Señor, no solamente nos recuerda nuestra unión con Cristo, sino que también nos recuerda la unión que tenemos unos con otros a través de la misma obra que hemos experimentado del mismo Señor y del mismo Salvador. No solamente cuando participamos de los elementos estamos representando y simbolizando que estamos unidos con el Señor en su obra, sino que también estamos unidos unos con otros. Pero si yo tengo problemas con mi hermano, si yo he pecado contra mi hermano, si hay enemistad, no estamos
unidos, estamos divididos. Y tal vez incluso hay rencor y resentimiento y estamos haciendo algo que lo que significa es todo lo contrario. Y cuando hacemos eso es comer y beber indignamente de la mesa del Señor. De nuevo, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo un problema con mi hermano, si yo he pecado con mi hermano, si yo estoy enemistado con mi hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No participar de la cena del Señor? Y así me prolongo en el tiempo, de tal manera que hay hermanos que llevan meses y meses y años sin participar de la mesa del Señor porque no quieren hacerlo indignamente. Por supuesto que no, porque entonces estás incumpliendo un mandato directo del Señor, porque el Señor dijo, haced esto y no lo estás haciendo. Haced esto en memoria de mí, participar de la cena del Señor y no lo estás haciendo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Ir a tu hermano y reconciliarte con él. Y una vez que te has reconciliado con él, como se hacía en el siglo I, comparte el pan con tu hermano como una expresión pública de que ya no estás enemistado, sino que habéis sido reconciliados y que estás reconciliado con él. Así que dice Pablo, comer y beber indignamente de la mesa del Señor. Dice el versículo 27 que el que participa de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está pecando contra el Señor. En segundo lugar dice, juicio, come y bebe para sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pablo dice, examinaos, probaos a vosotros mismos. Probaos cada uno a vosotros mismos. No dice, probaos entre vosotros. ¿Sí? No dice, sino examinaos, probaos y examinaos. Somos muy buenos examinando a los demás. Somos buenísimos en eso. Y rápidamente detectamos, uy, este hermano no debería. Esta hermana no debería. Pero Dios no nos dice que miremos hacia afuera, nos dice que miremos hacia adentro. Que te examines a ti. Que te pruebes. Y una vez que te pruebes, entonces así, dice, coma del pan y beba de la copa. Hermanos, la iglesia de Hechos perseveraba en el partimiento del pan. Y hemos visto lo que es el partimiento del pan, lo que es la mesa del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando compartimos y partimos el pan? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo debemos hacerlo, hermanos? Y dicho esto, hermanos, vamos a participar de la mesa del Señor. Amén. Vamos a poner de pie, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están.